Efemérides del 25 de marzo en Venezuela. En 1555 se funda la ciudad de Valencia como Nuestra Señora de la Anunciación de la Nueva Valencia del Rey, en el actual estado Carabobo. En 1567, Batalla de San Pedro. Fue un enfrentamiento entre el conquistador Diego de Lozada y el cacique Guaycaipuro, en las cercanías del río San Pedro, estado Miranda. En 1825 fallece Leonardo Infante, militar venezolano, conocido como el Negro Infante, destacado por su valentía en batallas claves como Queseras del Medio y Boyacá. En 1900 cierra el hipódromo de Sabana Grande de las Delicias en Caracas. Inaugurado en 1896, está considerado como el primer hipódromo organizado de manera formal en Venezuela. En 1906 fallece Nicanor Bolet Peraza, escritor costumbrista, narrador, periodista, militar y político venezolano, destacado por su labor intelectual y su defensa del liberalismo. Es conocido por haber escrito relatos pioneros de la literatura fantástica venezolana, incorporando elementos góticos y de ciencia ficción, pasionándolo como uno de los cuentistas más destacados del siglo XIX en Venezuela. En 1955 se inaugura el Estadio José Bernardo Pérez. Es una infraestructura deportiva para la práctica del béisbol, ubicada en la ciudad de Valencia. Es la sede de los Navegantes del Magallanes. En 1973 se funda en Maracay, estado Aragua, el periódico venezolano del siglo, conocido como el Matutino de los Valles de Aragua. En 1976 se produce la primera aparición de la Virgen de Betania en la finca Betania, ubicado en Cuba, estado Miranda, Venezuela. La elegida para presenciar esta aparición fue María Esperanza Medrano, quien más tarde fue considerada sierva de Dios por la Iglesia Católica. La aparición fue aprobada oficialmente por el obispo Pío Bello Ricardo el 21 de noviembre de 1987. En 1977 nace Edgar Ramírez, actor venezolano, ganador de múltiples premios, reconocido por sus interpretaciones en cine y televisión, tanto en Latinoamérica como en Hollywood. Destacado en producciones como Carlos Libertador, Historia del Crimen Americano, El asesinato de Gianni Versace, entre otras. En 1983 se inaugura el Hipódromo de Valencia, estado Carabobo, llamado formalmente Hipódromo Nacional de Valencia. En 1985 nace Daniel Ders, ciclista profesional de BMX venezolano, medallista olímpico de plata en los Juegos de Tokio 2020. En 1987 se crea la Fundación Casa del Artista en Caracas mediante el decreto presidencial 1500 publicado en Gaceta Oficial 33.685. La fundación fue el resultado de la iniciativa y la lucha de un grupo de artistas, entre ellos Amador Bendayán, quien fue su primer presidente, Alfredo Sader, Néstor Sabarce, entre otros. En 1997 se crea el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, SAPI. Es una institución encargada de la protección de los derechos relacionados con la propiedad intelectual, que incluyen el derecho de autor, marca y patentes. En 2019, a la 1:21 de la tarde, se registra el segundo gran apagón eléctrico en Venezuela, afectando varios sectores de Caracas y 16 estados del país. Y aunque el servicio se restituyó en las horas de la tarde, a las 9:45 de la noche se produce otro apagón en todo el territorio nacional. En 2020 es desactivado el satélite de telecomunicaciones Venezat 1 Simón Bolívar, tras una serie de maniobras que lo dejaron fuera de su órbita geoestacionaria, volviéndolo inoperativo, según lo reportado por la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales ABAE. Fue el primer satélite propiedad del Estado venezolano lanzado el 29 de octubre del 2008 desde China. Su misión era facilitar servicios de Internet, televisión, telefonía, telemedicina y teleeducación, con una vida útil estimada de 15 años. Hoy es el Día Internacional de la Solidaridad con los miembros del personal detenidos o desaparecidos. Día Internacional de los Derechos del Niño por Nacer, Día Internacional del Waffle y Día Internacional de la Vida.